Buenos días a todos. Bueno, estamos casi en intimidad porque somos muy poquitos hoy. Por lo tanto, vamos a empezar con lo que sean las preguntas que ustedes tengan para hacer respecto de los temas que han desarrollado durante el curso, los que han desarrollado conmigo o alguna duda que les haya quedado con algún otro tema que hayan desarrollado en las comisiones. Al respecto, vamos a ver si ustedes ya han visto la parte de familia todos, porque hay alguna comisión, creo que la comisión de Liz, que yo estuve dando parte de familia, no llegamos a dar todo, y en la comisión de Fabio, creo que era, todavía no habían dado familia hasta la semana pasada, pero no sé qué pasó después. ¿Todos han visto familia ustedes? Bueno, parece que hay mucho silencio. ¿Estos que están, muchachos, o dejaron el cartelito nomás? Brian, Natalia. Hola, profe, buenos días. ¿Me Buenos escucha? días. Nada, nosotros vimos con usted familia, pero faltaba una parte, creo. Claro, claro. Por eso estoy preguntando, a ver si alcanzaron a ver algo más de familia. No, porque la otra clase empezamos con Liz de los efectos de las obligaciones. Claro, estaban con obligaciones, exactamente, exactamente. Y después creo que tuvieron una clase que era de juego de rol o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Hay alguien que no sea de la comisión de Liz? ¿Todos los que están son de la comisión de Liz? Sí, profe. Bueno, nosotros lo que teníamos que ver hoy es el tema de sucesiones. Pero el tema de sucesiones implica que ustedes hayan visto familia, por eso era la pregunta. Porque si no, no nos vamos a entender demasiado. Por eso yo lo que les pido es que cualquier duda que aparezca mientras vamos desarrollando sucesiones, la planteen, así podemos ir resolviendo las dificultades que vayan apareciendo. Lo primero que hay que tener en cuenta en esta bolilla, que es la bolilla 20, el tema sucesiones, es que, ¿qué es lo que significa suceder? Suceder es ir a ocupar el lugar que alguien tiene. En este caso, referido a jurídicamente hablando. Cuando un funcionario se va y otro lo reemplaza, decimos que el funcionario entrante sucede al anterior. Es decir, suceder es ir a ocupar el lugar jurídico que alguien tenía. Y nos vamos a encontrar con que hay sucesiones cuyos efectos se producen en vida de aquellos que producen la sucesión. Y hay otros cuyos efectos se producen después de la muerte de aquel que causa la sucesión. Este que causa la sucesión es al que llamamos el causante, el difunto, el sucesor, etc. Bien, esto por un lado. Es decir, nosotros tenemos, en este caso, una sucesión que puede ser intervivos, cuyos efectos se producen en vida de las partes, y mortis causa, cuyos efectos se van a producir
después de la muerte del causante, de aquel que es sucedido. Por otro lado, las sucesiones pueden ser a título universal y a título particular. Ustedes seguramente recordarán, cuando vieron clasificación de las cosas, que había cosas simples, cosas compuestas y universalidades de cosas. Los romanos decían, las cosas simples son las que contienen un solo espíritu. Por ejemplo, nosotros podemos decir una teja, un ladrillo, un trozo de madera. Cosas compuestas o complejas son aquellas que están uniendo un conjunto de cosas simples. Por ejemplo, un barco, una casa, que tiene un conjunto de cosas simples, porque tiene puertas, ventanas, en fin. Es una unión de cosas simples. Y la universalidad de cosas es aquellas cosas que están unidas por un destino común y con las cuales las podemos comprender a todas en un solo concepto. Por ejemplo, si nosotros decimos un rebaño. Si nosotros hablamos de un rebaño, no estamos hablando individualmente de cada uno de los animales que lo componen, sino de la totalidad. Y alguien podría transmitir a otra persona un rebaño. De estas cosas o estas universalidades de cosas, nosotros tenemos como más significativo en lo que a nosotros nos interesa, lo que es un patrimonio. Porque en un patrimonio encontramos que existen cosas materiales, que existen créditos, que existen obligaciones. Es decir, es una universalidad jurídica. Bien, cuando hablamos de las sucesiones, dijimos, intervivos mortis causa a título particular, a título universal. Si unimos estos dos órdenes de cuestiones, nosotros nos vamos a encontrar con que hay cosas intervivos o sucesiones, para decirlo mejor, intervivos a título particular y a título universal. Mortis causa a título particular y a título universal. De las sucesiones intervivos, ustedes han venido hablando todo este tiempo cuando vieron la parte de instituciones, es decir, después de la bolilla 5 en adelante. Porque cuando ustedes hablan, por ejemplo, de que alguien transmite a otro una propiedad, el que recibe la propiedad sucede a título particular a aquel que se la transfiere. Es una sucesión intervivos a título particular. Pero en Roma también existía la particularidad de que había sucesiones intervivos a título universal, situación que nosotros hoy día no conocemos o no tenemos a nuestro derecho. Ustedes habrán visto, por ejemplo, lo que era la ad rogatio. En la ad rogatio, un pater adoptaba a otro pater, que pasaba a transformarse de sui iuris en alieni iuris. Y por lo tanto, transmitía la universalidad de su patrimonio, de sus potestades, etcétera, a aquel que lo adoptaba. Estaba transmitiendo una universalidad a título universal y intervivos. Es decir, se trataría de una sucesión intervivos a título universal. También se daría el mismo supuesto de una mujer que contrae el matrimonio cum manu y esa mujer era sui iuris y por lo tanto se produce el mismo efecto que dijimos. Y han estado viendo justamente ustedes la parte de extinción de las obligaciones y de los efectos de las obligaciones. Y ahí habrán visto eso que era la bonorum venditio,
donde el deudor era despojado de la totalidad de su patrimonio en beneficio de los acreedores. Y este patrimonio se adjudicaba a aquel que ofrecía pagar una mayor proporción de deudas. En ese sentido, también tenemos una sucesión inter vivos a título universal. Ahora bien, cuando normalmente utilizamos la expresión sucesiones, la utilizamos para referirnos a las sucesiones por causa de muerte, mortis causa, tanto a título universal como a título particular. Y esto es lo que aparece en la bolilla 20. Es decir, estamos hablando de sucesiones mortis causa. Bien, aclarado este punto, veamos qué significa esto de suceder. Nosotros nos vamos a encontrar entonces que podemos transmitir la totalidad a título universal o podemos transmitir a título particular algún bien, algún cuerpo de bienes. Lo primero que hay que tener en claro es que en Roma la sucesión es a la persona y no exclusivamente a los bienes. Es decir, lo que se transmite por causa de muerte, este tipo de sucesión, es una sucesión a título universal, pero lo que hace el heredero es colocarse en el mismo lugar jurídico que tenía el causante. Por lo tanto, no solo pasa a ser el titular del patrimonio, sino de las otras potestades o poderes que tenía el pater. Por ejemplo, se hace cargo de la religión familiar, que es importante este hecho, porque recuerden ustedes que en la clase que hemos dado y la que habrán tenido si hay alguien de otra comisión, que justamente el parentesco agnaticio se transmite a través de la religión familiar. Los que participan de la misma religión familiar son parientes por agnación. Entonces, aquí se está transmitiendo ese vínculo, se están transmitiendo potestades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se encuentra limitado la sucesión mortis causa en Roma al patrimonio. Es una sucesión a la persona. De allí la importancia de tener claramente identificado al heredero, es decir, el que va a sustituir, el que va a venir a ser el titular de esa sucesión. Aclarado esto, veamos primero las sucesiones a título universal, porque las a título particular son los legados que veremos más adelante. La sucesión puede o tiene dos regulaciones diferentes según que se trate de una sucesión donde el causante, el difunto, el de cuius, como aparece todavía hoy en los textos, de cuius era el inicio de una frase más larga, cuyo significado es aquel de cuya sucesión se trata. Entonces los romanos, para abreviar todo eso, hacían el de cuius. El de cuius era entonces el que producía la sucesión, el que causaba la sucesión, y así el nombre también de causar. Bien, si este de cuius ha dejado manifestada expresamente y de acuerdo a los modos en que estaba previsto su voluntad para después de su muerte, estamos en presencia de una sucesión testamentaria. En cambio, cuando no existe el testamento, o el testamento es inválido, o es rechazado, en todos estos casos, entonces, tenemos el supuesto de la sucesión ab intestato. Ab intestato significa sin testamento, pero todavía hoy se usa la expresión ab intestato. Entonces, por eso insistimos en darle el nombre latino. Sucesión ab intestato es lo mismo que decir sucesión sin testamento. Quiere decir que tenemos, por un lado, las sucesiones testamentarias, por otro lado, la sucesión ab intestato.
las relaciones o la regulación que tienen estas sucesiones se rige por dos principios. Por un lado, la sucesión testamentaria tiene preponderancia o preeminencia sobre la sucesión ab intestatum. ¿Esto qué significa? Significa que primero vemos si hay un testamento, si ese testamento es válido, si ese testamento es aceptado, y si no hubiera en defecto de la sucesión testamentaria, entraríamos recién a la sucesión ab intestatum. Quiere decir entonces que tenemos sucesión testamentaria que tiene preeminencia sobre sucesión ab intestatum. Esta es la primera regla. La otra es una regla que dice nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. Como seguramente no les queda muy claro, vamos a, digamos, aclarar qué significa esto. Esto, en su traducción, sería: nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. ¿Qué significa esto? Esto significa que las reglas del testamento y de la sucesión testamentaria no se mezclan con la de la ab intestato. O es testamentaria o descartamos la testamentaria y vamos a la ab intestato. No podríamos corregir, por ejemplo, defectos u omisiones de un testamento a través de la sucesión ab intestato. Nadie puede morir en parte testado, en parte intestado. Es decir, nadie o en ningún caso se puede, para algunas cuestiones, regirnos por el testamento y para otras cuestiones regirnos por la sucesión ab intestatum. Nosotros tendríamos que continuar aquí con el tema de el testamento y definir testamento, pero previamente, para evitar confusiones futuras, tendríamos que hacer referencia a las clases de herederos, las diferentes clases de herederos. Los romanos distinguían entre los herederos suyos y necesarios, los herederos necesarios y los herederos extraños o voluntarios. Suyos y necesarios, necesarios, extraños o voluntarios. Suyos y necesarios son aquellos que a la muerte del pater se encontraban bajo su directa patria potestad o lo hubiesen estado de haber existido. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de los hijos legítimos, los hijos legitimados, los hijos adoptivos, los hijos póstumos. ¿Quiénes eran los póstumos? Aquellos que a la muerte del pater todavía no habían nacido, pero que nacían de la mujer con la que estaba unido en matrimonio hasta 300 días después de su muerte. Porque recuerden ustedes que para considerar legítimos teníamos que analizar los plazos, 180 días del matrimonio y hasta 300 después del matrimonio nacen hijos legítimos. Por lo tanto, entonces, ¿quiénes se encuentran aquí? Todos estos menos el emancipado. Porque aquel que era emancipado ya no estaba bajo la potestad del pater. Vuelvo a repetir entonces. ¿Quiénes son suyos y necesarios? Suyos y necesarios son los que, a la muerte del pater, se encuentran bajo su patria potestad. Aquí se incluye también a la uxor con la que se ha contraído la manus, es decir, la mujer con la que se ha contraído matrimonio y se ha establecido la potestad de la manus sobre ella. Porque recordarán ustedes, la mujer in manu se encuentra loco filiae, en el lugar de hija, por lo tanto, heredaría del mismo modo que sus propios hijos. ¿Quiénes son herederos necesarios? Cuando
ustedes vieron el tema de la esclavitud. Seguramente vieron ahí las diferentes formas de manumitir, etcétera, etcétera. Y ahí vieron que había cierta situación, cierta categoría de esclavos que habían sido liberados por el pater, que estaban bajo la potestad del pater. A estos esclavos bajo su potestad, el pater podía designar los herederos. Y cuando los designaba herederos, le estaba dando también la libertad. Recuerden ustedes, vuelvo a repetir, las formas solemnes de manumisión incluían el testamento. Quiere decir que cuando un pater designaba a un esclavo suyo como su heredero, simultáneamente le estaba otorgando la libertad, incluso la ciudadanía, por ser un modo solemne de manumisión. Es decir, entonces, los herederos necesarios son los esclavos manumitidos por medio del testamento. Y nos quedan por último los extraños o voluntarios. Y aquí entendemos por qué se habla de necesarios. Porque los dos supuestos que hablamos, suyos y necesarios, estos no pueden evadir la designación de herederos. Es decir, no pueden repudiar la herencia, rechazar la herencia. Pero el pater podría designar heredero a alguien que no se encuentra bajo su potestad, ni por ser uno de sus hijos, ni por ser uno de sus esclavos. Puede ser un amigo, una persona a la que él quiera beneficiar. En este caso, este heredero es un heredero extraño porque está fuera de la familia. O también podemos llamar voluntario, porque este sí podría repudiar o rechazar la herencia que está recibiendo por testamento. Esto tiene su explicación. Si alguien se encontrara en una situación ruinosa, podría, para evitar a su familia tener que hacerse cargo de sus deudas, designar heredero a su enemigo, a aquel que no quiere. ¿Qué sé yo? Al muñeco Gallardo lo podemos designar heredero y que se haga cargo de las deudas. Pero en este caso, aquel que se encuentra en esa situación está en posibilidad de decir, no, yo a este testamento, a esta herencia testamentaria, no la acepto. Estos serían entonces las clases de herederos: suyos y necesarios, necesarios y voluntarios. Vayamos ahora a ver el tema del testamento. El testamento. ¿Qué es un testamento? Miren, nosotros podemos ir, digamos, deduciendo lo que es un testamento con lo que ya sabemos, si es que lo sabemos. Por ejemplo, ya sabemos que es un hecho voluntario. Sabemos que está permitido, por lo tanto es lícito. Y sabemos que produce consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas que se van a cumplir como no puede ser de otra manera, después de la muerte del causante. O de aquel, como podríamos decir también, de aquel que ha manifestado. Con estos datos, nosotros ya encontramos cuál es la naturaleza jurídica del contrato. ¿Por qué? Porque aquellos hechos voluntarios, lícitos, que producen efectos jurídicos, los hemos estudiado en la bolilla 7. Son actos o negocios jurídicos. En este caso, mortis causa, porque los efectos se van a producir después de la muerte del causante. Ahora bien, este testamento del que estamos hablando, este negocio jurídico, puede ser repetido en vida de aquel que ha realizado el negocio.
Es decir, es esencialmente revocable. Alguien puede dejar sin efecto su testamento, puede modificarlo, puede hacer uno nuevo. Y en todos estos supuestos, siempre va a tener validez el último testamento, la última voluntad. Por eso se dice que es un hecho necesario, lícito, de última voluntad, porque justamente vale el último. ¿Esto por qué es así o por qué tiene trascendencia? Porque en Roma, para hacer testamento, la testamentificatio, que ustedes debieron estudiar en la bolilla 6, es la capacidad para hacer testamento. Y habrán visto allá que esta capacidad, aquel que hace testamento, debe tenerla al hacer testamento y al momento de morir. Recuerden la ficción de la ley Cornelia, que para salvar la validez de los testamentos fingía que aquel que había muerto en cautiverio de guerra había muerto al momento de ser cautivo, porque si hubiese muerto después, mientras estaba cautivo, para los romanos era un esclavo y el esclavo no podía hacer testamento. Entonces, para salvar la validez de los testamentos de estas personas que habían ido a pelear por Roma, habían tenido la desgracia de caer prisioneros y habían muerto en cautiverio, se fingía que había muerto al momento de hacer el testamento. ¿Por qué? Porque al momento de caer prisionero. ¿Por qué? Porque si había muerto en ese momento, tenía todavía la testamentificatio, que daba validez al testamento. Esto es, entonces, diríamos, hasta aquí lo que podemos decir del testamento. Como podemos imaginar también, los testamentos romanos estaban ligados a formalidades, porque era necesario poder demostrar a posteriori que se había hecho el testamento, que se había